Bien, muchachos, entonces vamos a continuar. Gracias por conectarse, gracias por esperar. Este tiempo ya no vamos a continuar. Prácticamente estamos a punto de terminar este segundo ejercicio. Y cerraremos esta parte de la energía potencial eléctrica. Voy a compartir nuevamente la presentación, ya está aquí. Y estábamos hasta hace unos instantes, preguntábamos que queríamos que se hiciera la comparación del valor de estos dos valores. Voy a cerrar un poquito. En principio, cuando estaban en aire o vacío, encontramos que la energía potencial de estas cargas era de 22.5 joules, cuando estaban en el aire o en el vacío. Pero cuando las colocamos dentro de un medio con una permitividad relativa de 10, tuvimos que la energía potencial en esas condiciones es de solamente 2.25 joules. Y la pregunta es que compararan, que me dijeran cuál es la relación entre estos dos valores, 22.5 y 2.25. ¿Qué tan grande es o qué tan pequeño es uno con respecto al otro? 22.5 se dividió entre 10, ¿no? 22.5 dividido entre 10 me da 2.25, efectivamente. Y entonces, si nos damos cuenta, ese es precisamente el factor de la permitividad relativa. ¿Qué me dice? ¿Qué me hace entonces la permitividad relativa de este material? ¿Qué es lo que ocasiona la energía potencial? ¿Qué pasa con esta energía potencial? ¿Se hizo más grande, más pequeña? Disminuyó, ¿no? Disminuyó. ¿En qué proporción? Pues precisamente en la proporción, en el tamaño de que es la permitividad relativa. Se hizo 10 veces más pequeña o la décima parte. Entonces, muchachos, lo que quiero que nos quede por ahí como referencia es que el material que tiene una permitividad relativa mayor que la unidad, pues lo que va a hacer es, igual que en el campo eléctrico y igual que la fuerza eléctrica, va a generar una disminución de ese efecto. En este caso va a generar una disminución de la energía potencial que existe entre estas cargas. ¿Qué tanto? Pues tanto como sea el número que representa esta permitividad. Es decir, en este caso, si tuviéramos una permitividad relativa de 2, ¿cuánto obtendríamos en nuestra energía potencial, por ejemplo, muchachos? ¿Alguna idea? En lugar de ser la permitividad relativa de 10 fuera de 2, ¿cuánto sería nuestra energía potencial en este caso? Sería la mitad, ¿no? Sería la mitad exactamente, muy bien, Melissa. Entonces tendríamos la mitad de 22.5, tendríamos 11.25. Entonces, nada más lo único que quiero es que veamos cómo nos afecta esa permitividad relativa en esta cuestión, en este caso, en esta energía. Muy bien. Pues entonces ya vimos cómo es posible, cómo nos afecta y cómo es posible calcular la energía potencial cuando el medio ya no es aire o vacío, sino que es un medio diferente, del cual conocemos la permitividad relativa. Solamente para hacer más general todavía esto, para complementar, vamos a suponer ahora que esas mismas cargas ahora, todavía no termino, perdón. Bueno, sí, ya vamos a hacerlo de nuevo. Antes de pasar al otro, vamos a estimar. Si ya vimos cómo cambia esta energía potencial debido a esta permitividad relativa. Muchachos, la pregunta ahora es, ¿cómo estaría la energía potencial final si esas mismas cargas estuvieran en ese medio de permitividad relativa de 10? ¿Cuál sería la energía potencial que tendrían al final? De acuerdo al cálculo que hicimos previamente cuando estaban en el aire vacío, ¿cuánto sería esta energía potencial final en estas condiciones? Con una permitividad relativa de 10. Menos 1.8. Antes de eso, la permitividad relativa final. Recuerden que la final es esta que calculamos aquí. ¿Cuánto valdría para este caso? Menos 2.25. Chéquenle.
estos 2.25 son la décima parte de 22.5. Menos 4.05. A ver, esta final sería la décima. Sería punto 45 joules. Punto 45, la décima parte de estos 40, de 4.5 joules, entonces sería punto 45. Ya no sé, que no se vayan ahí con la finta, ¿eh? Estamos aquí con la energía potencial final, punto 45. Entonces, en este caso tendríamos una energía potencial inicial de 2.25 y una final de 2.45 joules. Y ahora sí, vamos a ver cómo sería esta variación de la energía potencial para este caso con una permitividad relativa de 10. Esa sería la final, que es 0.45 joules, menos la energía potencial inicial de 2.25 joules. Esa sí la calculamos. ¿Cuánto me quedaría entonces? ¿Qué sería igual esto? Menos 1.8. Menos 1.8. Eso sí es la décima parte de la energía potencial que habíamos obtenido antes, de 18 joules, menos 1.8. Muchachos, todo esto que hicimos ahorita, esta energía potencial, voy a encerrar en verde, porque esto fue considerando que teníamos una permitividad relativa de 10. Y también esto que voy a poner aquí abajo para que no nos confunda y haga ruido. Esto corresponde a la permitividad relativa de 10. ¿Sí? Muchachos, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. No. Bien, ok, entonces vamos a cerrar esto suponiendo ahora que tenemos este caso en que estas cargas ahora ya no están en un medio del cual conocemos una permitividad relativa, sino que estas cargas están en un medio en el cual conocemos una permitividad absoluta que simbolizamos con la letra epsilon. La pregunta es ahora, ¿cómo puedo calcular o cómo calculo una energía potencial para un caso en el cual conozco su permitividad absoluta del medio? Aquí será igual, ¿cómo cambia esta ecuación? ¿Cómo la expreso? 1 sobre 4pi por nomás la permitividad absoluta. Ok, muy bien, 1 sobre 4pi por epsilon, que es la permitividad absoluta de ese material. Y pues por las mismas cargas, porque son las mismas cargas que van a estar ahí interactuando, Q1, Q2, y la distancia que la separa, es esta distancia que la separa. Bien, y entonces si hiciéramos esta, bueno, desde luego tendríamos que tener aquí el valor de esta permitividad absoluta, y la característica de esta permitividad absoluta sería que tendría unidades como esta, que tiene la permitividad absoluta del aire o el vacío. A diferencia de la relativa, que solamente es un número, esta tendría unas unidades similares y desde luego un valor. De esa manera podemos identificar, de hecho, de esa manera podemos identificar que se trata de una permitividad absoluta. Si nada más me dicen un número, generalmente va a ser que es relativa, pero si me dan un número con estas unidades, voy a asumir que esta es una permitividad relativa, pero una absoluta de un material. Muchachos, entonces, finalmente aquí ya llegamos al punto en que definimos tres ecuaciones diferentes para poder determinar la energía potencial eléctrica en varias circunstancias. Primero, cuando tenemos aire vacío, pues aplicamos esta primera ecuación, que lleva la constante K, que es la de la constante de Coulomb, y se aplica para cuando hay aire vacío. Si lo que conocemos es un medio con una permitividad relativa, pues entonces vamos a utilizar esta ecuación para calcular la energía potencial. Vamos a tomar en cuenta esa permitividad relativa y la del aire o el vacío. Y por último, si lo que conocemos de ese medio es su permitividad absoluta, entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta ecuación. Y así es como cambian esta ecuación para calcular la energía potencial eléctrica, dependiendo de
cuál sea la característica del medio en donde se encuentran las cargas. Entonces, alguna de esas vamos a tener que utilizar en su momento, dependiendo de la condición que nos dé el problema, para poder determinar las cargas. Y desde luego siempre vamos a tener que calcular la variación para saber si hubo pérdida o si hubo ganancia de energía potencial. Se aumentó o disminuyó la energía potencial. Muchachos, hasta aquí prácticamente este tema de la energía potencial. Vamos a publicar unos ejercicios. Los ejercicios los vamos a dejar para la próxima semana. Para este fin de semana nada más les voy a publicar por ahí una reflexión. Les voy a pedir que me regalen un comentario acerca de esta, hacer un ejercicio de reflexión. Y pues tenemos pendiente para el día de hoy los de la academia, revisar los videos de los temas especialmente de potencial eléctrico, energía potencial eléctrica y potencial eléctrico, que es el tema que vamos a ver la próxima semana. Y nada más, muchachos. Antes de dejar esto, ¿alguna duda, pregunta, comentario respecto de este tema? No, profe. No. No, profe. Gracias. No, maestro. Gracias. Entonces, voy a dejar de compartir esto. Esto se los publico para que tengan y puedan tomar el apunte. Plazo. Y ya nomás restaría, muchachos, si tienen alguna duda, ya les publiqué sus calificaciones del examen, ¿verdad? Ya les publiqué los resultados del examen. Ya se autoevaluaron. Ese examen ya vieron cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron los errores. Entonces, pregunto si hay alguna duda con respecto a eso, muchachos. ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios con respecto a eso? No, profe. Bien, no me acuerdo, díganme ustedes, si les dije, si hicimos el ejercicio de cómo iban a hacer su estimación de la calificación del parcial. ¿Sí lo hicimos en el archivo de Excel? No. No. ¿No lo hicimos? No. Ok, vamos a aprovechar que tenemos tiempo de esta sesión. No nos lleva mucho tiempo, vamos a aprovecharlo para revisar eso precisamente. Denme un segundo, déjenme cerrar la presentación. Luego me dan si comparto otra cosa. Bien, entonces voy a compartir un archivo de Excel y voy a decirles cómo vamos a hacer su ejercicio para que estimen su calificación del parcial, muchachos. Díganme si confirman si ven mi archivo de Excel. Sí, profe. ¿A ver? Ok. Entonces aquí así más o menos, más bien así es como yo calculo sus calificaciones al final de cada parcial. Entonces aquí tengo mi lista de un grupo, desde luego son de otro semestre. Y aquí tengo listadas mis actividades. Por ejemplo, ustedes hicieron una evaluación diagnóstica, hicieron un colchón cultural, hicieron otra serie de actividades, que estas no son porque son de física 4. Entonces yo las voy listando aquí y voy poniendo lo que pudieron en cada una de ellas. Todas se calificaron a 100 puntos. Si están incompletas o si les tuvieron algún detalle, a veces suele ocurrir que por ahí me mandan solamente, me regresan el documento en blanco y no sé si fue por equivocación, fue maña, pero si fuera eso, pues tendrían aquí 0. Si está incompleta puede ser que no tengan 100, pueden tener 80, 90, 70, 50, lo que corresponda de acuerdo al trabajo que yo observé ahí. Bueno, aquí van a colocar entonces los puntajes de cada una de esas actividades. En este caso me parece que son 10 u 11, a más son 11. En este ejemplo tenemos 11 actividades que son las que forman parte de la evaluación continua. Y entonces, ¿qué hago para calcular mi evaluación continua? Voy a esta columna, que es donde la calculo, y veo que para calcular esta evaluación continua lo que tengo que hacer es sumar todos esos puntajes de las 11 actividades, multiplicar por 3, porque la evaluación continua es el 30% de mi calificación, y dividir entre la máxima puntuación que pude haber alcanzado. En este caso, si son 11 actividades a 100 puntos, son 1100 puntos. Y de esa manera obtengo este valor, que es la evaluación continua.
Aquí el compañero, por ejemplo, tiene 2.86 de 3 posibles porque tiene una actividad con 50 puntos de 100 posibles. Algo pasó con esta actividad. No la completó. Entonces no tiene los 100. Pero, por ejemplo, aquí tenemos otra compañera que sí tiene todas sus actividades calificadas al 100%. Entonces, tiene 3 puntos de evaluación continua. Ese es lo que habíamos platicado al inicio del semestre, que era la forma en que íbamos a proporcionar 3 puntos por evaluación continua. ¿Alguna duda, muchachos, con respecto a esto? No. Todavía no están todas sus calificaciones. Yo ya les publiqué 4, me parece, pero faltan todavía las demás. No estoy cierto que pueda yo terminarlo hoy, pero a más tardar mañana por la tarde tendrán el resto de sus calificaciones para que puedan hacer esta estimación. Mañana por la tarde a más tardar. Entonces, pueden calcular de esa manera su evaluación continua. Y luego, en el laboratorio, muchachos, de una vez les comento, no me va a dar tiempo a revisar puntualmente sus prácticas ni darles la calificación que les corresponda. Así que voy a hacer, como acostumbro, un ejercicio de estimación. Voy a estimar para todos, de manera general, todos los que me hayan entregado su evidencia de trabajo en esa práctica, les voy a poner 1.5. Entonces, ese es el valor que van a poner como parte del laboratorio, 1.5 de manera general. Y después de que haga yo la revisión ya puntual, a lo mejor esto sube a 2 o a lo mejor baja a 1, entonces ya haremos un ajuste de manera posterior. ¿Vale? Entonces, eso es lo que van a considerar como calificación de laboratorio, 1.5. Entonces tienen su calificación de evaluación continua, su calificación de laboratorio. El examen de teoría, muchachos, ese viene de Edmodo. Creo que no tuvieron a la vista su calificación de Edmodo, pero se las voy a mostrar en este momento. Pónganse listos. Voy a publicar, ahorita voy a visualizar, voy a dejar de compartir esto para compartir Edmodo y veamos el número de aciertos en su examen de teoría, porque de ahí sale el siguiente punto. Dejo de compartir y ahora voy a compartir mi navegador para que veamos en Edmodo cuál fue la calificación del examen de teoría, para que tomen nota, muchachos, cada uno de ustedes, cuál fue su número de aciertos. Y en base a eso puedan calcular su calificación. Les recuerdo que este es del otro grupo, es del 14. Vamos a 5IM10. Vamos a ver el examen de teoría. Y entonces, aquí, muchachos, ahí está, pónganse truchas, tomen ahí, están su puntuación en la columna de la extrema derecha. Si ustedes hacen esa división directamente, el número de aciertos entre el número posible de aciertos, que son 15, entonces van a obtener la calificación de su examen de teoría. Si tuvieran 15 de 15, pues sería 1 punto, y de ahí para abajo, pues lo que salga de esta división. Esa es su calificación de teoría. Ya tomaron nota los primeros, muchachos. Voy a moverme la lista hacia abajo para que vean los demás. ¿Ya tomaron nota? Sí. Ya. Vale, me muevo hacia abajo. Ya no vi quién era el primero. Entonces es Torres Vázquez. Okay, ahí vemos otro bloque, muchachos. Tomen nota de su calificación del examen de teoría. Sus aciertos en el examen de teoría. ¿Cuánto valía el examen de teoría? Un punto. Si divides este número de aciertos entre 15, con eso obtienes directamente el valor de tu examen de teoría. Ah, ok, gracias. 15 entre 15 te daría 1. Si son menos, pues te da menos de 1. Pero esa fracción te da exactamente el valor de tu teoría. Bien, voy a los últimos que no se alcanzaron a ver. Ya están. Entonces, muchachos, ustedes de ahí pueden sacar su calificación del examen de teoría, que es una parte también de esta calificación. Ya, voy a dejar de compartir. ¿Ya lo tomaron todos? ¿Alguien falta?
Que hable ahora o que calle para siempre. Si no puede hablar, que mande en el chat. Ya. Entonces, como no hubo nadie que dijera algo más, ya dejé de compartir, voy a compartir nuevamente el archivo de Excel. Y entonces ya tenemos aquí la calificación de teoría, de evaluación continua, ya vimos cómo la podemos calcular. El laboratorio dijimos que le vamos a considerar 1.5. La teoría, lo que ustedes saquen de la división de sus aciertos entre los 15 posibles puntos del examen. Y el examen de problemas, esa calificación ya la tienen, muchachos. Está calificado a 40 puntos. Deben de dividir nada más entre 10, lo que tengan. Y eso va a ser su puntaje para el examen de problemas. Entonces, ya que hayan hecho eso, simplemente suman las 4 calificaciones. Suman la evaluación continua, el laboratorio, la teoría y el examen de problemas y obtienen su calificación del parcial. Lo único que haría falta aquí es considerar las décimas que tengan por participación en ClassDojo. Les recuerdo que ahí, por cada punto que tengan registrado de participación en ClassDojo, es una décima más que van a agregar directamente a esta calificación. Si tienen 5 puntos, pues es 0.5 adicional. Si tienen 7, pues 0.7. Y si tienen 1, pues es 0.1 nada más adicional. Y al final entonces llegan a un número como este que tengo aquí, 6.36. Yo tengo que subir al SAES un número entero, entonces en este caso yo tengo que subir 6. Y bueno, eso es lo que va a estar registrado en el SAES, pero la calificación real es 6.36. Entonces ese 0.36 no se pierde porque esto, finalmente yo al final del semestre voy a calificar voy a promediar con estos números con sus fracciones, no con lo que está en el SAES, sino con lo que hayan obtenido realmente. Para evitarnos el problema de que, por ejemplo, aquí le estoy quitando 36 décimas, pero aquí le estoy dando medio punto más para poder poner un 8. Y entonces, para ajustar todo eso, al final yo promedio con estos números antes de la calificación que sube al SAES. Y así, muchachos, van ustedes a estimar su calificación. Si hubiera una discrepancia muy grave entre lo que yo suba al SAES y lo que, de hecho, les voy a publicar al final su promedio, el que yo saque, para que lo comparen, debe ser similar a lo que ustedes calculen si hacen este ejercicio. Bien, muchachos, entonces, dudas, preguntas, comentarios. Maestra, tengo una duda. Y adelante. El documento que teníamos que subir a ClassDojo, ¿ese documento va a valer décimas o eso solamente es como, digamos, una actividad que teníamos que subir? Esa es una actividad como estas, como cualquiera de estas. Si la hiciste, aquí va a aparecer y estará calificada. Si la hiciste, pues estará calificada al 100. Si no la subiste, pues nada más tendrás 0 ahí en esa. De hecho, eso ya se acabó, ya se mandaron, ya se cerró el plazo para mandar cualquier cosa hace 8 días. Y no hay nada que No, sí, yo mandar. sé que sí, yo sé que sí lo cerró, nomás que tenía duda de que si esa era una actividad Sí, o es una era como una actividad. participación. Es una actividad. Si alguien la hizo, le vamos a poner aquí 100. Si alguien no la hizo, le vamos a poner aquí 0. Porque pues la pusimos ahí, dimos mucho tiempo para que se respondiera y solamente era abrir el documento y escribir sobre ella su nombre o firmar ahí directamente sobre el documento. Ni siquiera había que enviar nada porque esa plataforma me permite ahí escribir directamente sobre el documento que está compartido. Pero sí es una actividad adicional como estas. Esta va dentro del promedio de la evaluación continua. ¿Sí la aclaramos, Jocelyn? Sí, maestro, muchas gracias. Ok. Vale, entonces parte de la evaluación continua es actividad del reglamento. Y ya está, muchachos. Entonces, eso es todo lo que de esa forma van a armar su promedio para que pues, comparen con lo que les voy a publicar. Yo calculo que mañana por la noche, sábado por la noche, domingo en la madrugada ya estén las calificaciones terminadas y se las pueda publicar, incluso subir al SAES, y ahí si hubiera alguna discrepancia muy fuerte, algo que no les cuadre, pues me dicen, muchachos, pero algo que sea verdaderamente importante, porque eventualmente sí me puedo equivocar al subir al SAES, es de humanos. Si hubiera alguna discrepancia fuerte ahí, sí tendremos el domingo
parte del lunes para poder ajustarla, porque el lunes en la noche tenemos que cerrar SAES ya con la calificación definitiva del parcial. Pues sería todo de mi parte, muchachos. ¿Alguien tiene algo más que agregar? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo que quieran comentar? No, profe. ¿No? Vale, entonces quiero que esperemos que ser transparentes con esto y que no haya duda. Y les recuerdo, muchachos, no se ha publicado la asistencia, se publica a las 2:30. Ahora que se publique, esperen unos minutos, en cuanto se publique, registren su asistencia, por favor. Antes de que nos vayamos, se me olvide, los que me estuvieron apoyando en estos ejercicios, déjenme su nombre y apellido en el chat para registrar su participación. Esto ya es para el segundo parcial, pero déjenme ahí su nombre y su apellido en el chat para registrar su participación en Class Dojo y empezar con el nuevo conteo para el segundo parcial. Y muchachos, nuevamente pregunto, ¿alguna duda, algún comentario, algo más que quieran agregar? No. ¿No? No, profe. Ok, les recuerdo, el fin de semana hay una actividad de reflexión. Voy a publicarles ahí algo para que me hagan un comentario. Y los ejercicios de este tema y del que veamos la próxima semana, pues los empezamos a programar la próxima semana. Nada más tenemos pendiente para hoy los videos de Khan Academy. Muchachos, pues entonces que tengan excelente día. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente. Gracias por asistir. Gracias igualmente, profesor. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias. Buena Hasta tarde. luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Bien, muchachos, finalizo para todos. Gracias. Buen fin de semana.